¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y eso es Foro Global. Muchas gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Última semana de campañas en Estados Unidos. Kamala Harris aprieta el paso, da un discurso en Washington, D.C. y visita estados competidos, mientras que Donald Trump lidera un polémico mitin en Nueva York. Y las encuestas no se mueven. Son más de 37 millones de votantes latinos en esta elección y tradicionalmente han apoyado a los demócratas, pero esta vez es distinto. Veremos por qué. Ni republicanos ni demócratas, muchos de los llamados votantes independientes siguen indecisos por quién votar a 2 días de la elección y son clave para el triunfo. La elección presidencial de Estados Unidos tendrá repercusiones globales. Esta noche iremos a Londres con Horacio Rocha, con una radiografía de cómo se ve la pelea por la Casa Blanca desde el Reino Unido. Y para conversar sobre esta elección, esta noche converso con Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana. Quédate conmigo la próxima media hora, esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. Estamos a solo 2 días de la elección presidencial en Estados Unidos. Pasado mañana será martes 5 de noviembre, el día que los votantes decidirán entre Kamala Harris o Donald Trump, y por ello los candidatos apretaron el paso esta semana. La demócrata visitó estados clave y cerró su campaña en Washington, D.C. con un llamado a defender la democracia, mientras que el republicano hizo su cierre en Nueva York con un mitin que fue muy polémico por comentarios racistas contra los latinos. Desde Washington, el corresponsal Ariel Motsazos nos detalla a continuación. Este martes son las elecciones en Estados Unidos y la semana que terminó no estuvo exenta de sorpresas, tanto en el terreno de las declaraciones y los mítines políticos, como de los escándalos y movimientos en las encuestas y proyecciones sobre el colegio electoral. Hace una semana, en un mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, la nota no la dio el expresidente, sino algunos de los oradores, en especial el comediante Tony Hinchcliffe, quien en una de sus supuestas bromas dijo que Puerto Rico es una isla flotante de basura en medio del océano. I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Okay, we're getting there. Después siguió burlándose de los latinos porque, según aseguró, les encanta hacer bebés, terminando el comentario con una vulgar referencia sexual. Kamala Harris y varias figuras demócratas criticaron por ello duramente a Trump, señalándolo como racista y antilatino y calificando el mitin como el más extremo que el expresidente haya realizado. Sin embargo, el escándalo rebotó cuando el presidente Joe Biden, al criticar las aseveraciones en el mitin de Trump, usó el mismo insulto, basura, contra los simpatizantes de Trump, lo que mereció a su vez un deslinde y crítica de Kamala Harris, quien tuvo un mitin de cierre en la capital estadounidense a mediados de la semana, justo en la elipse frente a la Casa Blanca, el mismo lugar en el que Trump arengara a sus seguidores el 6 de enero de 2021, cuando tras el evento trumpista estos intentaran una insurrección contra el Capitolio. En el terreno de las encuestas y las proyecciones sobre el colegio electoral, lejos de aclararse el panorama, se volvió más reñido e incierto. En términos del promedio de encuestas a nivel nacional, Harris inició la semana con una ventaja sobre Trump de 1.4 puntos y la cerró con 2 décimas menos, en 1.2 puntos. Sin embargo, en Estados Unidos lo que determina los resultados de la elección no es el voto nacional popular, sino la suma de los estados en donde una u otro candidato vayan ganando este martes, abonando los llamados votos electorales de cada uno de los 50 estados de la Unión Americana. En ese sentido, de acuerdo con Real Clear Politics, de los mínimo 270 votos que deben alcanzarse para ganar la presidencia, Harris tiene más o menos asegurados 211 hasta el momento, mientras que Trump tiene 219, sin que ello signifique nada para nadie aún, porque los estados tienen distintos votos electorales asignados y hay aún varios estados en donde las encuestas no pueden determinar con certeza quién ganará. Por ello es importante tener en cuenta los 7 estados bisagra que podrían decidir la elección. En Nevada y Pensilvania ambos candidatos están empatados. En Wisconsin y Michigan, Harris aventaja por 1 punto y en Carolina del Norte Trump va 1 punto arriba, al tiempo que su ventaja es de 2 puntos en Georgia y Arizona. Así las cosas, Kamala Harris y Donald Trump llegan a una cita histórica en un práctico empate técnico, producto de una carrera reñida, y si las cosas ocurren como pintan, el resultado dependerá de si los demócratas e independientes salen a votar en grandes números y muy probablemente la incógnita sobre quién ganará no se despeje la misma noche del martes, sino hasta horas o días después, cuando se cuente hasta el último voto en los distritos y estados
que produzcan un final de foto. En Washington DC, Ariel Mouzatsos, Noticias N+. En más temas de la elección de Estados Unidos, los latinos son hoy la primera minoría en ese país. Son el grupo de votantes más amplio después de los blancos. Son casi 38 millones de personas latinas que están llamadas a votar y tradicionalmente este es un bloque que vota por demócratas. Solamente el republicano George W. Bush obtuvo cerca del 40% del apoyo de los latinos hace 2 décadas, hace 20 años. Pero este 2024 a la demócrata Kamala Harris le está costando mantener el apoyo de estos votantes a los niveles de Biden, de Clinton y de Obama. Mi compañera Ana María Islas nos presenta esta radiografía del voto latino. La forma en que votarán los hispanos en esta elección importa más que nunca. Y es que los números no mienten. Hoy en día, con 36.2 millones de votantes, representan 17% de los ciudadanos con derecho a voto. Y son el segundo grupo étnico más grande del país después de los afroamericanos. Pero, ¿existe una fórmula para conquistar el voto hispano? No creo que haya fórmula secreta porque ves la cultura hispana en Miami y es muy distinta a la cultura de la frontera, muy distinta a la cultura de hispanos o latinos que vivan en el norte del país. Primero hay que convencerlos de salir a votar, pues los hispanos son el grupo que menos participa en una elección, por una mezcla de desencanto en la política y porque no necesariamente se sienten representados por las posturas de los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos. La sociedad y el aspecto político en Estados Unidos está sumamente dividido. El país está partido en dos, con dos posturas un poquito extremas, ¿no? ¿A qué se dedica? Diversos y cada vez más impredecibles, los hispanos son un electorado fundamental para el camino a la victoria este noviembre. So, the big question is who is going to win? Prior to Kamala Harris jumping in the race, there wasn't a lot of excitement about the two candidates. Latino voters in particular seem to be energized by a Harris candidacy. Women, independents, Latino and young people seem to be groups that are energized and may very well favor a Harris candidacy. Pero el voto latino hacia el Partido Demócrata no es incondicional. En los últimos años ha aumentado su apoyo por el Partido Republicano. Y es que sus preferencias se han diversificado, y aunque se han mimetizado con el voto no hispano, los latinos desean de los políticos un verdadero conocimiento de la comunidad y ver estrategias que vayan más allá de solo movilizar su voto para el día de la elección. Para mí se me hace lo que es muy importante es el tema de las armas. Para mí el próximo presidente o presidenta va a tener que hacer algo. We're going to bring back the American dream. President of the United States. Las propuestas de ambos candidatos para el electorado hispano se han centrado en inmigración. Y sí, a los latinos viviendo en Estados Unidos les interesa el tema, pero no es su prioridad. Antes que eso está la economía y el aumento en el costo de la vida. La inflación está por los cielos y las tasas de interés hacen inalcanzable el pago de viviendas. El refrigerador cada vez se llena menos pagando más. Y ahora es muy difícil para una pareja recién casados para comprar una casa y tener un hogar, ¿verdad? Asegurar su futuro en una tierra que no los vio nacer, pero sí les permitió florecer la semilla del sueño americano es su prioridad. Y eso requiere seguridad en su estatus migratorio y una economía fuerte. Nosotros los mexicanos somos gente de bien, de trabajo, que nos dedicamos a producir, que nos dedicamos a hacer economía, que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer y nosotros los ciudadanos lo que nos toca. Y lo que nos toca es trabajar duro, obedecer las leyes y sobre todo dar buenos ejemplos. Y dentro de las mismas familias hispanas, dependiendo de su generación, los intereses son variados. La verdad no me agrada cuando hablan de temas de inmigrantes siendo violentos. A mí como joven lo que me preocupa mucho son las libertades como mujer. Además del peso político de los latinos está el económico. Por ejemplo, el PIB de los hispanos en Texas es de $476 mil millones, el segundo más grande del país solo después de California. Hay ejemplos realmente extraordinarios del esfuerzo de mexicanos que han llegado aquí y a base de trabajo, dedicación, sacrificio han construido cosas realmente espectaculares, ¿no? Eso contrasta mucho con los ataques al migrante, que políticamente tratan de sacar raja política de esos temas.
Ana María Islas, Noticias CN+. Y miren, no son demócratas ni tampoco son republicanos, y es que a 2 días de la elección todavía no deciden su voto. Son los llamados votantes independientes, que representa entre un 3 y un 5% del electorado. No son muchos, pero en una elección tan cerrada como la de este 2024, estos votantes podrían hacer la diferencia para la victoria, especialmente en los estados más competidos. Mi compañero Valentín Cataldo preparó el siguiente material. A menos de 2 días de las elecciones en Estados Unidos, las encuestas están más cerradas que nunca, especialmente en los llamados estados columpio. Y los votantes indecisos podrían definir el resultado. Hace tan solo unas semanas, el diario The New York Times reportó que 1 de cada 6 estadounidenses no tenía claro por quién votar. La indecisión de los electores puede atribuirse a varias razones. Muchos de estos votantes sienten que ningún candidato representa plenamente sus intereses o que los problemas que les preocupan no han sido abordados adecuadamente. Entre los temas más relevantes se encuentra la economía, inmigración y la seguridad. Según Resonate, una compañía de inteligencia de datos, los votantes indecisos en estados como Pensilvania han mostrado un cambio hacia los demócratas en cuestiones de empleo y economía. Por otro lado, los republicanos mantienen ventaja en temas relacionados con crimen e inmigración. A nivel nacional, en el tema económico, un 52% de los indecisos confía más en los republicanos, aunque la brecha se ha reducido. En lo que a crimen se refiere, 57% de los indecisos estadounidenses favorecen a los republicanos, aunque este número ha ido disminuyendo. Por el lado de la inmigración, la mayoría sigue confiando en los republicanos, especialmente en estados como Arizona y Nevada, donde el apoyo a ambos partidos es casi equitativo. Pero en estados como Pensilvania y Michigan, donde han aumentado las tendencias hacia los demócratas, el resultado puede ser clave para el partido en estas elecciones. Con el tiempo en contra, los candidatos deben trabajar en estas últimas horas para conectar con estos votantes indecisos, ya que son ellos quienes podrían decidir quién ocupa la oficina oval a partir de enero de 2025. Valentín Cataldo, Noticias CN+. Ahora nos vamos a ver la elección de Estados Unidos desde otro ángulo, y es que ese país sigue siendo la nación más poderosa del mundo, tanto en lo militar como en lo económico. Por ello, la elección de su presidente o presidenta tendrá repercusiones que van más allá de las fronteras de Estados Unidos, serán repercusiones globales. Por ejemplo, para México, ya sabemos los temas que podrían tener impacto en la relación bilateral, la migración, el comercio y la seguridad. Pero desde Europa se ve otro panorama. Trump ha amenazado la Alianza Atlántica, la de la OTAN, y ha criticado también a sus aliados europeos, mientras que Kamala Harris busca fortalecer esas alianzas. Desde Londres, el corresponsal Horacio Rocha nos envía este trabajo. Si hay un país europeo que sigue muy de cerca las elecciones en los Estados Unidos, es el Reino Unido. No solo por el idioma o la colonización del pasado, sino como aliados desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces su relación siempre ha sido descrita como especial. Especial, pero no sin sus escollos. La administración pasada de Donald Trump fue complicada. La ex primera ministra Theresa May describió su contacto como ningún otro, refiriéndose a la incomodidad de tratar con él, a diferencia de otros líderes mundiales. Nadie aquí olvida el muñeco inflable del bebé Trump, usado para protestar en contra de sus visitas. En el 2018, más de 75,000 personas salieron a las calles para gritar que no era bienvenido. Y ahora, Gran Bretaña se prepara para la posibilidad real de tener que negociar de nuevo con él. El actual primer ministro Keir Starmer, que apenas cumplió 4 meses en el poder, estuvo en Nueva York a finales de septiembre para la Cumbre de las Naciones Unidas, pero también buscó con gran interés reunirse con Trump, y lo consiguió. Una buena estrategia para limar asperezas, sobre todo cuando su actual secretario de Estado para Relaciones Exteriores y la Mancomunidad, David Lammy, describió alguna vez a Trump como misógino, sociópata simpatizante neonazi y como un tirano con peluquín. Oficialmente, y ya lo dijo el primer ministro británico, lo que él tiene que hacer es conseguir buenas relaciones con quien sea el presidente o la presidenta de los Estados Unidos. Pero no hay duda de que Trump representaría un reto mucho más grande para la relación bilateral.
tales como la política exterior en Ucrania, en el Medio Oriente o en la OTAN. La lista es larga. La acusación del equipo de campaña de Trump hace unos días, afirmando que el Partido Laborista Británico, del que es líder el primer ministro, estaba intentando influir en el resultado de las elecciones, demuestra lo inestable que puede ser esa relación. Tanto que Starmer tuvo que salir en defensa de ese lazo. We got to know each other, created a good relationship. We both understand that the special relationship between the UK and the US was forged in difficult circumstances historically, but matters as much today. En cuanto a Kamala Harris, Starmer no la conoce en persona, pero no hay duda de que hay muchas cosas en común. Ambos son exfiscales que tomaron las riendas de su partido político cuando estaban en serios problemas. Starmer consiguió conducir a los laboristas al poder después de 14 años. Y ahora Harris intenta hacer lo propio. Sus votantes son parecidos. El Partido Demócrata y el Laborista comparten también mucha ideología. Y encuestas en Gran Bretaña muestran que Trump no es recordado con cariño de este lado del Atlántico. I think Trump will get back in. That's my honest opinion. I don't think it's the best thing, but I think he's got the following. To be honest with you, I care more about what goes on in the UK. I don't think Trump and Kamala Harris will make that much difference. El bebé Trump espera ahora ser colocado en el Museo de Londres después de ser donado por sus creadores británicos. Quizá pronto, en vez de ser colocado en una exhibición, pida ser desempolvado para salir de nuevo a las calles. En Londres, Horacio Rocha Steines, Arito Gómez, camarógrafo, Noticias N+. Momento de la pausa, pero al regresar converso con la internacionalista Raquel Saed, y es académica de la Universidad Iberoamericana y experta en política de Estados Unidos. Esto es Foro Global en esta edición especial de la pelea por la Casa Blanca. Ya volvemos. Estamos de regreso en Foro Global. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta noche me enlazo con la de doctora Raquel Saed. Ella es académica en la Universidad Iberoamericana, es experta en temas de política de Estados Unidos y me da mucho gusto saludarte, Raquel, justo para conversar sobre, ya estamos a unas horas prácticamente del martes 5 de noviembre, pasado mañana será la elección en Estados Unidos, y quisiera preguntarte primero, ¿qué viste esta última semana de campañas? Evidentemente la atención estuvo puesta en ese meeting que tuvo Trump en Madison Square Garden, en donde habló de temas racistas. Hubo un comediante que se refirió a los puertorriqueños como basura. Kamala Harris con su discurso en Washington D.C., en el mismo lugar donde Trump el 20 de enero, a principios de enero del 2021, llamó a sus simpatizantes a no ir a reconocer el resultado que no le era favorable. ¿Cómo ves estos cierres de campaña? ¿En dónde pondrías el interés? Bueno, creo que el paralelismo entre los dos eventos es muy importante. Por un lado vemos lo que sucedió el domingo, que en realidad él intentaba en el Madison Square Garden, que está ubicado en la ciudad de Nueva York, y la ciudad de Nueva York es muy difícil que la pueda obtener él, pero era más como un símbolo para él, como para poder decir, miren, puedo hacerlo como yo quiera, y me traigo a mis seguidores a que circulen por las calles de Nueva York, ¿no? Entonces, eso era un tema interesante, pero yo creo que no sé si él anticipaba o no lo que iban a decir en ese foro o en ese evento, que en realidad él lo planeó como si fuera su segunda convención republicana, porque esta marea de gente que estuvo entrando a hablar y que además duró 6 horas y que la gente tuvo que hacer tanto tiempo para entrar, bueno, pues eso fue muy importante. Y paralelamente, por eso quería decir esto, es como el cierre de Kamala Harris, aunque en realidad no es el cierre, todavía ella está haciendo campaña y van a hacer campaña los dos hasta el último día, ¿no? Pero vemos lo que ella dijo y también el simbolismo que ella utilizó, que es, estoy aquí parada, donde hace casi 4 años se incitó a la violencia y yo estoy incitando a la paz. Y me pareció muy interesante. Creo que toda esta retórica está tratando de confrontarse una con otra de parte de las dos campañas,
Y sin embargo, bueno, vemos que los seguidores de Trump prefieren este tipo de confrontación y de decir, miren, estamos con el hombre fuerte que con una mujer de color que además, bueno, quiere hacer la paz que nosotros no queremos lograr, ¿no? Creo que es por ahí, no sé qué tanto le vaya a afectar a la campaña de Trump las declaraciones que hizo hoy sobre Liz Cheney y que la deberían de fusilar y todas estas cosas. Pero bueno, como dices tú, él mismo lo declaró en su primera campaña, me puedo salir a la Quinta Avenida y nada, y dar un balazo a alguien y nada me va a afectar. Y sí, bueno, pues sí, es como un teflón, ¿no? Y sin embargo, tú ves algo distinto en esta elección, lo platicábamos antes de empezar a grabar. ¿Te preocupa mucho más las declaraciones de violencia de Trump, esa declaración que hizo respecto a Liz Cheney, hija del ex vicepresidente de Estados Unidos, una republicana legisladora que de cierta manera ha apoyado a Kamala Harris en esta contienda, ha llamado al voto por los demócratas, y Trump, digamos, básicamente haciendo un llamado a la violencia en contra de ella? Tú mencionabas, yo te decía, a mí ya no me sorprende en esas declaraciones de Trump. Tú me decías, yo veo algo distinto esta elección. Sí, la diferencia es que en el 2016 todavía no se conformaba bien la base social y bueno, a pesar de todo lo que dijo y a pesar de las filtraciones de aquel video donde él está hablando de las mujeres en forma peyorativa y todo esto, ganó la elección, ¿no? Pudieron haber habido muchos factores o una no consideración de cierto sector de la población que se unieron y fueron a votar, ¿no? Lo que sucedió fue que en el 2020, después de 4 años de Trump, ya era, como le llaman ahora, un movimiento. Y ese movimiento fue lo que llevó a la violencia que se dio el 6 de enero. Y bueno, aunque no le permitieron llegar por las instituciones políticas que hay en Estados Unidos, y creo que me parece correcto, de cualquier forma, en estos 3 años y casi 4 años que ha estado Biden en el poder, sus seguidores se han seguido energizando, como se dice, como una palabra medio en inglés, y esto ha llevado que se junten mejor. El propio Donald Trump les dice casi cómo. Lo que vaya a pasar si él no gana esta elección es que muy probablemente sí va a haber pues insurrecciones parecidas a las del 6 de enero, pero va a ser también diferente, porque ahora el que está en la Casa Blanca es Joe Biden y no van a poderlo hacer en Washington, y el tema de la Guardia Nacional se va a manejar correctamente. Ahora tal vez estas rebeliones se van a dar en los estados bisagra, tal vez en las capitales, veremos, no sé si van a estar en Pensilvania, en Wisconsin, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ver. Y esa es la razón por la que yo la veo diferente, porque su movimiento no estaba totalmente consolidado en el 16 y ahora vemos un movimiento muy consolidado y muy listo para actuar. ¿Ves un movimiento entonces más fuerte por parte de los seguidores de Donald Trump? Entonces estás pensando también en si hay un escenario de conflicto postelectoral en donde si Trump no gana la presidencia y no reconoce el resultado favorable a Kamala Harris, entonces piensas que sus seguidores podrían activarse no en la capital, sino en los estados. Y ese escenario, en caso de que ganara Harris y que Trump no reconociera, Raquel, ¿lo piensas a mediano plazo, digamos de aquí hasta el año que viene? Estaríamos viendo un escenario complicado postelectoral. Y te pregunto también, ¿qué pasaría si gana Trump y Harris pierde? Bueno, lo primero es que la primera parte de la pregunta es sí, yo no sé si se extendería hasta más adelante, porque si finalmente Kamala Harris tomara el poder y entonces pues tomara las riendas del país y todas las instituciones y los elementos que tiene para hacerlo, pues tal vez si hay violencia como la que hubo el 6 de enero, sabemos que hay más de 1,000 personas encarceladas por ese movimiento, pues tal vez sucedería algo parecido. Si llega Trump al poder, las cosas serían diferentes. Primero porque él ya avisó que va a sacar de la cárcel a todos estos que son los que lo aman, como dice él, they love me, y también veremos que pues todas las cosas que nos ha dicho, ¿no? Desde que va a nombrar parte de su gabinete y a su gabinete completo a gente que tiene que ser muy leal a él. Y aquí estamos hablando principalmente del fiscal general o el procurador,
que es el que llevaría las riendas de un tema legal, y él ya tiene pensados algunas personas que podrían estar en ese lugar. Y de ahí, pues, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Trump, el hijo grande, es el que está llevando a cabo todo ¿cómo se dice? El vetting, como... el proceso de supervisión, digamos, ¿no? Uh-huh. Exactamente, de supervisión de quién estaría en su gabinete. Y estamos hablando del hijo de Trump. Ni siquiera es Trump mismo o alguien que tuviera la capacidad de decir, miren, esto es lo que nos conviene a Estados Unidos. Sabemos lo que pasó con los generales en el 2017, cómo los fue nombrando y luego cómo los fue sacando. Y ahora todos los generales que estuvieron con él están en contra de él, ¿no? Bueno, esto es lo que está sucediendo. Y del lado de... Y se ocurría el segundo escenario, el escenario en el que gana Harris, pero en el que gana Trump, tú sí ves a los demócratas reconociendo una derrota rápido. No, pero tampoco te puedo decir que sí. Uh-huh. Creo que también habría controversia, pero no con violencia como en este caso. No sé si tú recuerdas, pero cuando él tomó posesión de la presidencia en el 2017... el día anterior hubo una manifestación masiva en todas las ciudades de Estados Unidos, principalmente de mujeres. Y bueno, tal vez ahora se van a empezar a organizar de otra manera, sobre todo porque ahora las mujeres son las que han sido más afectadas por el tema del Roe versus Wade, este tema de que se quitó el aborto a través de la Suprema Corte, de la cual él nombró a 3 jueces. Entonces, bueno, esa es parte de la campaña que trae Kamala Harris, ¿no? Vean, ustedes mujeres no van a tener la importancia para el gobierno de Trump. Y yo creo que las mujeres están votando también en masa, ¿no? Podríamos ver entonces ese escenario. Raquel Sáez, muchas gracias, académica de la Universidad Iberoamericana. Te agradezco estos minutos para Foro Global. Muchas gracias, Genaro. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, un abrazo. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Les deseo una muy buena semana y una muy buena noche. Y les invito a seguir la cobertura de las elecciones presidenciales en Estados Unidos a través de todas las plataformas de N+.